Biche o charruco, así es conocida esta poderosa bebida ancestral del Pacífico colombiano, una bebida que más que ser del consumo y disfrute como piensan unos, guarda una profunda tradición. Le doy una definición que es una cultura, toda una tradición, un arraigo, un territorio. O sea, para mí eso es el biche. El biche nace como una bebida medicinal. Cuando a mí me enseñan, a mí me cogen desde los 7 años hasta los 17 años. Los 3 primeros años fueron con los ojos tapados y nomás me la colocaban aquí y la olía y me decían, esta es una albahaca o esta es una hierbabuena. De las desbaratadoras hay 5 clases de desbaratadoras. Estas son las desbaratadoras, esta sirve para esto, esta sirve para esto, esto sirve para esto. Y sí, así era. Primero las abuelas o mayoras del Pacífico colombiano aprendieron a reconocer lo que las rodeaba en las espesas selvas donde tenían sus casas palafíticas. Ahí estaban las hierbas. Tenían algo así como una clase de herbología a cielo abierto en el patio de sus casas o pámparas, como son conocidos estos espacios en el Pacífico colombiano. La historia del biche viene de hace más de 200 años. El biche es una bebida ancestral que su origen es desde África, de la tribu Bantú. El biche se utiliza o lo utilizan nuestros ancestros que llegaron esclavizados acá en América. Y ellos, como no podían comprar una botella de ron, una botella de whisky o un vino, empezaron su siembra de caña porque dentro de las trenzas las mujeres traían sus semillas, sus hijitos de caña. Sí. Entonces ellas empezaron a cultivar su caña alrededor de las orillas de los ríos, porque en el mar, cerca al mar, les quedaba agridulce. O sea, cuando se sacaba el zumo, no era así igual de dulce como en las orillas del río. El biche es una bebida ancestral del Pacífico colombiano cuyo nombre también remite a lo verde, a lo que aún están haciendo. Su origen se remonta a la época de la esclavitud, cuando las mujeres afrodescendientes lo usaban en partos y curaciones, combinando la medicina tradicional. El biche se produce en alambiques artesanales a partir de la caña morada, la única de las 7 variedades de caña de azúcar que sirven para su preparación, porque cuanto más dulce, más guarapo ofrece para la fermentación. En los trapiches, conocidos como matacuatros, se muele la caña y de allí comienza un proceso en el que el líquido adquiere distintas graduaciones alcohólicas. El primer destilado es conocido poéticamente como la primera flor y puede alcanzar los 50 grados de alcohol, fuerte, útil para desinfectar heridas, pero no apto para el consumo. El segundo, de unos 40 grados, es el que se bebe y se reconoce como el biche tradicional. Durante generaciones, su elaboración estuvo rodeada de un halo de misterios. El menjurje, que parecía moverse entre lo tradicional y lo hechicero, aunque en realidad eran botellas curadas, donde las plantas seguían curándose a sí mismas. ¿Qué podemos hacer con el biche? Muchas cosas, porque es que el biche sirve para mordedura de culebra o picadura de culebra, sirve para sacar, cuando no hay menticol, cuando los niños tienen mal de ojo. Estas prácticas ancestrales sirvieron para superar enfermedades propias del interior de la selva y del espeso monte, dolencias que difícilmente se encuentran fuera de ese entorno. Sin embargo, también es cierto que el biche es la base para otras bebidas medicinales o bebedizos, como también son conocidas. Por ejemplo, cuando las mujeres dan a luz en el Pacífico y son atendidas por parteras. Esta es toma seca, donde le desinflama de diversión, se divierte y quiere la toma toda, o si quiere se la toma una copita todos los días. ¿Para qué? Para que le surta más efecto como medicina.
para temas, por ejemplo, si yo tengo que... Bueno, a la mujer y al hombre les sirve, pero le sirve más a la mujer que al hombre. La mujer le desinflama la matriz, los ovarios, le regula el periodo, le desinflama el vientre. Al hombre le desinflama las trompas de falopio. Como la tomaseca, también está el biche curado y la balsámica o también el pipilón, entre otras, cuya base sigue siendo el biche, enriquecido con hierbas de propiedades curativas. En una botella de tomaseca se puede contener hasta 35 plantas que se dejan fermentar durante varios meses para luego transmitir al cuerpo sus efectos allí donde más lo necesite. Hay un sincretismo absoluto, incluso hasta en la forma en la que éstas se conservan. Lucía, por ejemplo, les pide permiso a las plantas y sabe que de noche no las puede usar porque están durmiendo y no tendrían el mismo efecto. Es que nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, pero ella sí puede vivir sin nosotros. Ella nos brinda protección, nos brinda alimentación, nos brinda salud. Cuando usted tiene la armonía con la naturaleza y aprende a conocerla, aprende a convivir con ella, porque ella también duerme y despierta. Ella también siente como nosotros. Las plantas hay que saberlas coger, hay que hablarle. Y si no escucharan, no mejorarían su presentación cuando se están muriendo. Yo a mis plantas, yo en mi balcón, yo las abrazo, yo les hablo. Y la gente dirá, está loca, pero yo sé lo que estoy haciendo. Como diría una composición del maestro Hugo Candelario, para encontrarse uno se tiene que perder en la raíz. Y eso es lo que han hecho muchas de estas mujeres. Corazón Pacífico. Primero deben de reconocer las plantas que las rodean. Cuando a mí me enseñan, a mí me cogen desde los 7 años hasta los 17 años. Los 3 primeros años fueron con los ojos tapados y nomás me la colocaban aquí y la olía y me decían, esta es una albahaca o esta es una hierbabuena. De las desbaratadoras hay 5 clases de desbaratadoras. Estas son las desbaratadoras, esta sirve para esto, esta sirve para esto, esto sirve para eso. Ya, entonces ya después cuando me quitan, ya ahora sí me comienzan a explicar la preparación. A Lucía le enseñó su tía, sin libro ni patente o manuscrito milenario. El biche sobrevivió y logró trascender a punta de tradición oral. En la actualidad todavía hay esperanza. Que este legado se lo estoy dejando a mis hijos. El joven que usted vio ahí en el local que se llama Héctor Manuel, él terminó la universidad. Yo le dije, mijo, meta sus papeles para que trabaje. Me dijo, no, mamá, yo voy a trabajar por usted. Él es mi mano derecha y yo le pago a mi hijo. Cualquier hijo que quiera a su mamá la quiere apoyar hasta el final, ¿ya? Así que iniciando por eso la estoy apoyando. Y segundo, me siento como orgulloso de formar parte de todo esto, ¿ya? Porque antes las cosas del Pacífico eran como muy tomadas a la ligera, pero mira el alcance que tiene ahora. Ya se piensa más. Claro, ya la gente está notando todo lo importante que es. Y yo mismo me di cuenta, interactuando con ella, qué valor tiene esto, ¿verdad? No solo para nosotros que somos personas del Pacífico, sino que para la región y para el país. Contrario a lo que muchos piensan, el biche y las bebidas del Pacífico no son más que medicinales, pero no necesariamente esotéricas. Vea, la parte sexual está en la mente. Sí, la parte sexual está en la mente. Si usted tiene una mente buena y sabe para dónde va, su órgano sexual va a funcionar como usted quiere. Según cifras, se estima que cerca de 2.500 familias viven de la producción del biche en el Pacífico colombiano. Según la Asociación de Productores y Transformadores del Biche del Pacífico colombiano, entre el 10 y el 15% de las comunidades que habitan cuencas de ríos en los departamentos de Valle, Chocó, Nariño y Cauca viven del biche. En Cali, de hecho, ya existen 2 tiendas de venta de biche y son llamadas bicherías. Una de ellas es la de la maestra Nidia Góngora, lo que demuestra que esto es apenas el comienzo de una expansión que ya conquista paladares más especializados. En el 97 comenzó a vender el biche que su mamá le mandaba desde Timbiquí. Con la llegada del Petronio Álvarez comenzó a hospedar extranjeros en la casa materna y su recomendación tenía una particularidad. Como habían personas que iban y se quedaban 2 y 3 días ahí en la casa de mamá, entonces decíamos a todos,
en una versión hace como 10 años o más, que llevaran su kit, cepillo, ropa interior, peine, y que fueran dispuestos a que les hiciéramos la transfusión de sangre, que era biche positivo. Estamos haciendo transfusión con tipo biche positivo. Y fue así como entre 2013 y 2015 comenzó a formar su marca, Biche Positivo. Tener un negocio de este tipo no ha sido fácil, pero van sobre la marcha. No estamos hablando de millones de pesos. Estamos hablando que, por ejemplo, para nosotros sacar un lote, una producción, nos podemos invertir 15 millones de pesos. Solamente para la producción. O sea, esto no es exacto. Entonces, por eso cuando tú te tomas una botella de biche, te estás tomando ahí historias, no solo de una, sino de muchas familias. Es una experiencia que gota a gota se produce. Y es un esfuerzo grande. Aunque hoy goza de gran reconocimiento, el biche anteriormente estaba sujeto a otros estigmas sociales. Anteriormente, el que tomaba biche era el desechable que ustedes hablan acá. El que bebía biche era el que cantaba en el pueblo, que dormía en la calle o apenas se levantaba era el bichero. Y decir bichero era una ofensa. Ser bichero, ahora cuando uno le dice maestro bichero, ahora es un orgullo. Antes era una ofensa. Piérdase que la van a golpear. Es tanta la fuerza que ha tomado esta bebida que en 2014 alguien intentó patentar el biche como propio. Y ante esta situación los maestros bicheros de todo el Pacífico tuvieron que agruparse en una organización llamada Destila Patrimonio para evitar tanto despropósito y poder patrimonializarse. Se patrimonializó el biche procurando que éste tuviese una denominación de origen. ¿A qué nos referimos con denominación de origen sin irnos a la explicación normativa? Es que tiene un territorio específico, unos portadores específicos y una etnia específica. Entonces, cuando hablamos de mayoritariamente, nos enmarcamos solamente ese cuadro, en esas 3 categorías. En otras palabras, el biche pertenece a las comunidades del Pacífico colombiano y solo puede producirse en estas tierras. Cualquier intento de industrialización que no tenga en cuenta esta diferenciación tendría sus consecuencias. Luego de ires y venires y de hacer entender a los congresistas y senadores que el biche es una bebida de alto valor cultural, el 8 de noviembre de 2021 se sancionó la ley del biche. Hubo muchas críticas, muchos comentarios fuertes, pero sobre todo muchas dudas, porque era un tema que jamás se había tocado, un tema del cual nunca se había hablado. No sabía por dónde agarrarse, ¿sí? Era un panorama completamente desconocido. La ley del biche fue pensada también para permitir que los productores de esta bebida pudieran comercializar y producirlo sin estar tras las sombras. Sin embargo, aún con la entrada en vigor de la ley, se han presentado decomisos. Pues lo que se siente, impotencia. Y por eso siempre he venido siguiendo este proceso y me doy cuenta pues que en muchas ocasiones no hay coherencia entre el discurso que hay y lo que verdaderamente está sucediendo. Onésimo narra lo vivido en una carretera entre Pasto y Tumaco, cuando unos policías lo detuvieron y decomisaron su biche, aún cumpliendo con todas las reglas requeridas. Similar fue el caso de Nidia Góngora en Cali, donde funcionarios del Departamento de Rentas llegaron a su tienda, tocaron la puerta el pasado 13 de julio de 2025 y casi la dejan sin una gota del destilado de caña. Yo no estaba ahí en el punto, yo estaba acá. Entonces me llama la chica que estaba trabajando y me dice, no, lo que pasa es que llegaron unas personas que vienen a decomisar el biche. Les digo yo, ¿cómo así? Y pues voy. Y cuando llego allá, pues sí me encuentro con la sorpresa de que se iban a llevar las bebidas. Ustedes les dije, ¿cuál es el soporte legal que tienen ustedes para hacer eso? ¿Sí? Y empieza, pues digamos, una discusión con ellos, pues que más que discusión, de mi parte al menos fue un diálogo. Y pues yo les dije, no, ustedes no pueden hacer eso y antes de hacerlo tenemos que primero revisar.
El biche está en un reconocimiento, un plan especial de salvaguardia. Plan especial de salvaguardia, que te da unos lineamientos de una bebida especial. Pero las autoridades no conocen eso, desconocen. Entonces por eso siguen haciendo unas incautaciones que son ilegales. Sobre este tema, consultamos a la Dirección de Patrimonio de la Gobernación, quien reconoce que aún no se ha socializado adecuadamente entre las autoridades que el biche ya fue declarado patrimonio. Esa falta de información ha generado situaciones como las presentadas con Onésimo y la maestra Nidia. Según explica, la idea es ampliar la difusión para evitar que se repitan. De hecho, ella misma intervino en el caso de Nidia, la Oficina de Patrimonio, claro, en el que fue necesario mediar para impedir el decomiso de las bebidas. Y es que precisamente eso es lo que piden quienes están produciendo y comercializando el biche, que exista una orden, una adecuada socialización entre funcionarios y autoridades al momento de tratar temas relacionados con estas bebidas con denominación de patrimonio. A 5 años de entrada en vigor la ley, solo 2 productores de biche tienen registro en Vima. Una de ellas es la del maestro Onésimo. Falta de celeridad en el proceso, lo que permitiría que los maestros y maestras bicheros pudiesen comercializar incluso en el exterior. Actualmente se estudia el potencial económico del biche para que pueda entrar a competir al lado de bebidas populares en su misma índole, para empezar a aportar en la economía de Colombia. Los impuestos y las bebidas tienen una demanda constitucional, tienen un norte constitucional, es decir, la comercialización y la producción de bebida en el país deben, por constitución, aportar al desarrollo social del país, educación, deporte, etc. El biche es una línea nueva que va a entrar a aportar a este desarrollo social del país. Sin embargo, el departamento del Valle del Cauca tomó una decisión importantísima, que esas son esas decisiones que generan esos quiebres importantes en las políticas públicas. Y es que no solamente el biche va a entrar a sumar a esa nueva línea de mercado, sino que además el impuesto que va a entrar a pagar el biche cuando termine todo su proceso de formalización va a ser retornado un porcentaje directamente a fortalecer la cadena de valor del biche. Es decir, que el Valle del Cauca ya creó una línea de sostenibilidad a través de impuestos para el desarrollo del ecosistema bichero. El biche camina en un territorio sagrado, está entre la vida y la muerte. Ha servido para curar partos, aliviar dolencias y proteger de males, pero también ha sido perseguido, decomisado y hasta negado en su propia tierra. Hoy, esta bebida ancestral del Pacífico no solo encierra la memoria de los pueblos afrocolombianos, sino que se convierte en una metáfora de resistencia. Un legado que, pese a todo, se sigue fermentando en la raíz y recordando que en cada sorbo de bebida hay historia, identidad y supervivencia.